sesión más, a un video más de Plan y Control. Quien les saluda, Giancarlo Durán. Es para mí un placer, un verdadero gusto. Estoy sumamente contento porque estoy al frente de uno de los nuevos certificados CCP y EBP, doble certificación del AACE International, en este marzo de 2025. Obviamente es una algarabía tremenda. Estamos frente a un exponente, a un experto en la materia, nuestro gran amigo Omar Auris. Y lo tengo, Omar, justamente para que me cuente su experiencia, me transmita todo su conocimiento, cómo fue la experiencia de certificarse con doble certificación. Así que estoy muy contento. Muchas gracias, Omar, por formar parte de esta sesión, por compartirnos, dedicar tu tiempo. Gracias, Omar, por estar aquí. ¿Qué tal, Giancarlo? Sí, muchas gracias por la presentación y estoy acá para compartir mi experiencia en estos dos exámenes que he dado ese último. Perfecto, Mar, perfecto. Y como sé que la gente te quiere conocer, quiere saber en qué estás haciendo ahorita, cuál es tu experiencia, cómo así te decidiste por este proceso, lo primero que quiero que me cuentes un poquito y que le cuentes a la gente que nos está escuchando, Omar, quiero que le digas hoy cuál es tu experiencia, dónde has estado, dónde estás laborando en este momento y cuéntanos un poquito más de ti. Sí, claro. En Perú estuve trabajando aproximadamente unos 7 años en proyectos de mineros y proyectos de ferrovías como el metro de la línea 2. Estuve ahí como control de proyectos y planner. Entonces, todos esos años me he desempeñado en el ámbito de Project Controls. Ya exactamente hace un año y medio, pues tuve la oportunidad de venir a UK y me encuentro desempeñándome como controlador de proyectos en una empresa que se dedica a hacer pro- proyectos energéticos. Entonces, eso ha sido el background y por eso también decidí, ¿no? Optar por estas certificaciones para consolidar mi conocimiento y experiencia. Excelente, Omar. Otro de los colegas, otro de los profesionales exitosos de Perú que también me acompañan en este viaje por UK. Yo ya dejé UK, pero es muy satisfactorio escuchar que Omar sigue esa trayectoria, haciéndose, desarrollando su carrera por el Reino Unido. Así que doble felicitación en ese sentido, Omar. Súper contento de escuchar. Y me imagino que con esa experiencia, con más de 7 años en Perú, con los años que ya llevas en UK, en alguno de estos momentos debiste haber escuchado del ACE, alguien te debe haber hablado del ACE International y por eso decidiste certificar. Cuéntame un poquito cómo te enteraste del ACE y de sus certificaciones. Sí, exactamente. Bueno, yo me enteré de la ACE ya hace muchos años, porque mi padre es ingeniero de construcción y ha trabajado toda su vida en Queraño Montero, en lo que era Queraño Montero. Entonces, cuando egresé de la universidad y estuve un tiempo en la búsqueda de trabajo, yo le ayudaba a él a hacer unos presupuestos y me decía que estudie el PMI y la ACE. Entonces ahí fue como empecé a involucrarme en el mundo de las certificaciones, de las normas, etcétera. Y en aquel entonces, ya hace unos 7 años, aprox 8 años, me certifiqué como CCT, eh, en donde es un examen más sencillo que el CCP, no hay memo o no había ensayo en aquel entonces. Entonces, ya desde un par de años atrás ya he venido involucrándome con la ACE, pero hubo un tiempo que no pude optar por el CCP por la falta de tiempo, por estar involucrado también en mi maestría, etcétera, pero ya finalmente hace unos meses, hace unas semanas, pues decidí ahora sí dedicarle unos fines de semana al famoso CCP para obtener la certificación. Excelente, Omar. Gran historia la que comentas. Un legado familiar pasó de padre a hijo. Así que me imagino que ahora le habrás ganado al papá, porque no creo que el papá esté certificado, o sí está certificado también. No, él no tiene certificaciones. Él es experto
estimaciones en presupuestos, pero lamentablemente el inglés es su barrera, según él. Mm. Entonces, él dice que ahí un poco temeroso en ese aspecto. Entonces, en ese aspecto sí le gana pues, a mi papá en obtener Lo ha la superado. certificación de Ha la superado ACE. el legado del papá, pero bueno, Sí, eso demuestra pues la calidad profesional y también las ganas, ¿no? De llevar esto al inglés y ahora puede desarrollarse en Reino Unido. Imagino pues tu papá de estar sumamente dichoso, muy contento y yo, como todos los que te están escuchando, pienso que eres un ejemplo para el Perú y para todos los profesionales que venimos de esa muchas gracias. industria. Ahora la siguiente pregunta que tengo para ti, Omar, es y una vez que te decidiste a entrenarte por el CCP, ¿cómo así encontraste a Planicontrol? ¿Cómo así te decidiste por optar por nuestro entrenamiento, el entrenamiento de CCP que formula Planicontrol ya hace varios años y que ha tenido grandes resultados en tema de egresados certificados? Tú eres el número 25 de nuestros egresados que se logran certificar, así que para nosotros también es una suma alegría tener más certificados exalumnos nuestros. Pero ¿cómo así tú te enteraste de Planicontrol? ¿Cómo te entrenaste con nosotros? En qué momento fue también eso? Sí, bueno, en primer lugar, si buscas en internet CCP cursos, una de las primeras búsquedas es plan y control. O si quieres alguna certificación o capacitación en control de proyectos, sea en algún software como el Primavera, Power BI u otro curso relacionado a ese mundo en donde estoy yo involucrado, plan y control es una de las opciones que aparecen. Y como mencionas, el curso pues cuenta con el feedback de ya otros colegas que han obtenido la certificación. Y aparte que te seguía pues en LinkedIn y veía que los profesionales que dictan el curso son de peso, tú, David. Entonces decidí pues llevar el curso con ustedes y la verdad es que al final quedé muy satisfecho con el resultado. Excelente, Omar. Te agradezco por esas buenas palabras, sumamente interesante y gracias por confiar en Planning Control y por brindar los frutos, ¿no? De celebrar los frutos ahora juntos, creo que da resultados y eso es lo que nos interesa, ¿no? Crecer juntos, ganar juntos esta experiencia. Y ya ahora, ya que te conocemos, la gente ya escuchó de ti, sabe de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo ahorita, que es sumamente interesante, una experiencia sumamente valiosa. Ahora lo que más nos va a interesar conocer es justamente tu experiencia el día del examen. Programaste tu examen, me imagino que lo diste desde casa, no sé, o fuiste a un instituto, a un centro, quiero que me comentes un poquito eso. Y finalmente vamos a comenzar a hablar acerca de las preguntas. Y la primera pregunta, que es la gran interrogante para todos, pienso yo, que es la novedad del examen este año. Ya tenemos 3 alumnos, exalumnos Planicontrol certificados con la última modalidad del examen, que es con el memo escrito. Obviamente la primera pregunta va a ser alrededor del memo escrito. Entonces, coméntanos cómo fue el día, cómo fue la experiencia del día, dónde lo diste, y luego comiénzanos a hablar de específicamente la pregunta del memo escrito, qué te tocó en esa pregunta y qué otras alternativas pudiste ver. Eso es lo que nos gustaría saber a todos los que están escuchándote. Y claro, bueno, el examen yo lo di en un centro, porque mi conexión acá en donde vivo no es tan buena, entonces decidí ir a un centro en Manchester más seguro para tener las comodidades y no preocuparme que se vaya la internet o no. Entonces lo di en la mañana y como sabes, pues es un examen un poco largo, ¿no? Se hace un poco largo a veces. En cuanto al memo, es una pregunta que aparece de manera al- aleatoria, puede ser la 50, la 60, no es al final, es en medio del examen y tú la puedes guardar para revisarla luego. ¿Qué fue lo que hice yo? Lo dejé al final, porque la redacción en inglés no es lo mío mucho, entonces yo prefiero dejar esa parte al final. Y sobre el contenido, pues en el CCP noté que habían eh, opciones de memo. Es decir, la AAC te daba 5 memos o 4 memos y tú elegías cuál hacerlo.
Entonces, Me imagino que es como, Omar, me imagino que es como una lista sí, desplegable exactamente, es en una la parte lista de arriba. desplegable. Ajá, Seleccionas cuál de exactamente. los memos quieres responder. Sí, exactamente. Y si no mal recuerdo, un memo era sobre valor ganado. Daban un caso de indicadores de CPI, SPI, esas cosas, y tenías que analizar. Otro memo era de los costos de producción. Hay una parte de la guía del Skill and Knowledge que habla de costos de producción, de operación. Eh, Era un texto súper largo, entonces no opté por ese. Y el otro que recuerdo era de ingeniería económica. Y eran, si no me recuerdo, eran dos escenarios en donde tenías que hacer el flujo de caja y calcular los indicadores y analizar. Al final, ese fue el que elegí porque eh, es lo que más había estudiado para el examen, hacer el flujo de caja, calcular el BAN, la TIR, esas cosas. Y, y como mencionaste en el curso, hay que seguir esa estructura de la introducción, del siguiente párrafo, describir el contexto, luego tus recomendaciones o lo que piensas que, que puede funcionar y finalmente la conclusión, ¿no? Y no olvidar el subject, la fecha, para quién y de quién. Es como si fuera pues un correo. Con un correo, perfecto, Omar. Y si nos pudieras, en lo mejor que te puedas recordar, si nos pudieras un poquito narrar cuál era la situación, el caso situacional que te pintaba, esa pregunta que tú respondiste del memo, más o menos qué te decía la narrativa y qué tipo de datos te daba, un poquito nos dijiste ya del flujo de caja, y al final lo que más me interesa también saber es cuál era la pregunta final, qué era lo que realmente preguntaba. ¿Te preguntaba calcula el BAN o te preguntaba analiza si el proyecto es beneficioso, ¿no? Para darle visto luz verde. ¿Cuál era esa pregunta que buscaba que tú analices y dieras una respuesta? Porque al final tienes que dar una respuesta al respecto. Sí, exactamente. El caso era más o menos, una empresa tenía dos oportunidades de inversión en dos proyectos y te daban el flujo de caja y te pedían que analices cuál escenario es el más beneficioso para la empresa usando los indicadores. Y también decía que eh, expli- expliques por qué vas a usar es- esos indicadores. O sea que había una parte un poco teórica para Mm, completar en el memo, pero igual involucraba hacer el cálculo y en tus conclusiones decir, ¿no? Según mis cálculos y mi análisis, el escenario uno es el más beneficioso por la empresa y por qué. ok, perfecto, perfecto. No está súper claro. Entonces, obviamente entiendo que no es que te daba un abanico o una serie de alternativas de indicadores a usar. Tú tenías que descifrar, tú tenías que inferir cuáles debías de usar y luego tú tenías que sustentar, fundamentar por qué estabas usando esos que tú habías elegido, ¿no? Es un poquito la Exactamente. figura. Sí, exactamente. Perfecto, perfecto. Y me dices que te dan pues los dos casos con dos flujos de caja, todo eso es información que ellos te dan. ¿Y solamente dan ingresos y egresos y nada más? ¿O hay alguna información adicional sobre las empresas o sobre los flujos alternativas de inversión que te describen? En este, en ese ejemplo solamente había flujos de caja, solo Claro. flujo de caja. O sea, el texto era bien cortito y por eso fue que lo elegí. Porque dije, ah, mira, es corto, entonces es al toque. Pero sí, Mm, sí tomó su tiempo en hacer los cálculos y en redactar sobre todo. perfecto. Y una pregunta de curiosidad nada más. ¿Tú te acuerdas cuántos años de flujo te dan en cada uno? ¿Eran iguales? ¿Eran distintos los años? Eran, si no me equivoco, eran iguales y eran unos 7 años, algo así. Perfecto, perfecto. 6 o No, 7 está años.
Súper bueno. Imagino pues la pregunta final ahí era simplemente tú tienes que decidir, tú tienes que recomendar con cuál de los proyectos, cuál de las alternativas de inversión es la cual debería invertir porque le va a generar mayor beneficio a la empresa. Esa era básicamente la conclusión. Exactamente, sí. Súper bien. Súper bien. No está súper bueno, por eso nos da muchas luces. Y también es interesante escuchar de que incluso había una alternativa de memo de valor ganado, ¿no? Dentro del CCP, que está interesante pues saber de que no necesariamente tiene que ser un tema dirigido de ingeniería económica, que capaz es lo que uno se esperaría, pero hay otros. Porque obviamente tú eres una persona que se acaba de certificar también como EVP. Hace poquito diste tu examen del EVP. Comentabas, vi tu comentario ahí por las redes de que simplemente llevando el entrenamiento de CCP con plan y control te dio ciertas bases, cierta solidez para dar ese examen y te animaste también, ¿no? Sí, exactamente. Y una de las principales diferencias con el TCP es que en el EVP hay que hacer también un memo, pero ahí sí no hay opciones, hay solamente un caso Mm, nomás. Y ese caso sí es perfecto. obviamente de valor ganado. En cambio, en el CCP, como es un examen que ocupa varios temas, eh, había la opción de elegir si el memo era de ingeniería económica, de valor ganado o de costos de operación, de mantenimiento. Perfecto, sumamente interesante, Omar. Muchísimas gracias por lo que nos comenta. Yo creo que le da bastantes luces a la gente que nos escucha. Y ya finalizando la última sección de las preguntas que te quiero hacer, que quiero que nos compartas, es un poquito refrescar nuestros números, nuestra actualización del examen en términos de las preguntas de opción múltiple que nos toca marcar, ¿no? Quiero preguntarte, en la medida de lo que te acuerdes, ¿qué tipo de preguntas te vinieron? Yo te voy a ir dando algunas ideas, algunos temas, y tú me vas diciendo si me vino o de repente no, no me vino ni una. Y si te acuerdas que sí te vino, ¿cuántas preguntas de ese tipo te vinieron? La primera que te quiero preguntar es pregunta de estadística. ¿Te vino pregunta de estadística? Sí, sí, vinieron, pero yo recuerdo que fueron unas cinco y eran súper básicas, o sea, con los videos que estaban en la plataforma de Plan y Control fue suficiente para cubrir esas preguntas. Perfecto. Preguntas digamos, cambios de unidades, cambios de medidas, de unidades, de sistemas Eh, internacionales. sí, vino solo una y por suerte tenía la calculadora que convierte las unidades, porque fue lo que recomendaste también en el curso. Porque aprenderse pues las conversiones, yo no tengo muy buena memoria para aprenderme las 100 o 50 que están en el libro. Entonces, vino una y utilicé la calculadora y aseguré un punto más. Listo, perfecto, muy bien, Omar. ¿Qué me dices de preguntas de gestión de riesgos? ¿Te vino algo de gestión de riesgos? ¿Gestión cualitativa, cuantitativa de riesgos? No que recuerde, no vino de riesgos casi nada. Sí, sí, eso es lo que hasta ahorita siempre medimos, ¿no? Si viene riesgos, no, porque eso nos da ideas si están cambiando a la última versión de SK, que justamente tiene el capítulo de riesgos ya insertado, ¿no? Entonces, sumamente interesante para nosotros validar eso. Luego, la siguiente pregunta que tengo, preguntas de break-even análisis, me imagino que unas cuantas, ¿no? Sí, sí, vinieron, sí, Era un caso igual y del caso siempre te sacaban unas 5 preguntas sobre el mismo escenario. Entonces vinieron como dos o tres escenarios en donde te aplicaban las fórmulas y era bien directo el cálculo, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Qué me dices de preguntas del TCM? ¿Tú te acuerdas que en las sesiones conmigo al final hacemos la del Claro, recuento? Esto tienes que leer del TCM. Olvídate de las 350 hojas, solamente léeme esos párrafos. ¿Te vinieron alguna pregunta de esos? No me ya, tienes que decir qué pregunta, pero solamente quiero saber si vinieron preguntas de eso. ya, sí. Ahí es algo muy interesante porque yo vi esa clase, la vi en la grabación ya faltando un poco, un día o 2 días antes, y lo vi rápido, la verdad, o sea, no entré al detalle y agarré ciertas ideas nomás de esa clase. Y en el examen, porque dije, no, eso no viene, dije. Yo me aseguro con
con Con los números. ingeniería económica, con estadística, esas cosas. Eso sí viene. Y para mi sorpresa, en el examen vinieron las preguntas de las secciones que indicaste, que decías, lean este párrafo al menos, ¿no? No se lean las 10 hojas, sino al menos esta hoja y ya cubre todo. Y sí, me vinieron exactamente eso que indicaste y ahí dije, pucha, hubiera confiado más en Giancarla en esa clase. Estas son las cantadas. Ese es el Sí, valor agregado del planicontrol, pues que de te verdad da que sí, preciso a la de vena, verdad que ¿no? sí, Preciso a de la verdad que vena. sí. ¿Y qué me dices de las preguntas de comunicaciones que también pues dijimos en la última sesión? Lo mismo, o sea, yo escuché eso en la clase y dije, no creo que venga, y si viene son sentido común, ¿no? Porque es Ajá. comunicaciones y efectivamente vinieron no solo una, sino como cinco, creo, de comunicaciones, y yo creo que algunas sí se vienen hacia champazo, pero era pues más seguro ver esa grabación bien y leer esa hojita o máximo 2 hojas que recomendaste para estar seguro, ¿no? De las respuestas. Perfecto, Mar. Gracias por compartir eso porque interesante cómo validas lo que estamos diciendo en nuestra última sesión de los tips and tricks del examen, que es Sí. obviamente vital, ¿no? Es vital. Perfecto. Y la última pregunta que tengo para ti de lo que se me acuerda, de lo que me acuerdo por aquí, de lo que tengo en mis notas es, ¿de programación te vino algún tipo de hacer, digamos, análisis hacia adelante, hacia atrás, cálculo o solamente concepto de programación, planeamiento? Sí vino una bien sencilla con relaciones bien star, nada más, y para calcular la ruta crítica y holgura. Pero algo muy sencillo, a comparación de lo que viene en un examen PSP, por ejemplo. Claro, claro, que sé que también lo estás dando, así Sí, que esa va a también. ser la siguiente novedad seguro para celebrar Sí, sí, juntos, el PSP. exactamente. Muy bueno, Mar. Y capaz temas así, digamos, tangenciales como calidad, ¿te vino algo de calidad? Sí vino, pero que yo recuerde vino una o dos, no Uno o mucho dos, de no calidad. mucho. Sí. Y finalmente, de ingeniería de valor o constructabilidad. No, no me vino. No, Ok, no me genial. vino eso. Genial, genial, doctor. Esas son todas las preguntas que tenía. No sé si quieres comentar alguna otra pregunta que tengas fresca en la mente. Hay otras que son pues bien comunes, como valor ganado y ingeniería económica, que sé que todo el mundo ya va a saber que viene, pero algo más bien novedoso que no te esperabas y que te vino un tipo de pregunta, ¿te acuerdas algo que quieras comentarlo? Sí, más que todo era el comentario de que yo para los exámenes soy bien así, intento estudiar al máximo los cuestionarios, las preguntas disponibles en la web, etcétera. Y nos compartiste, si no me equivoco, era la guía del CCP, Study la Guide. versión 2. Sí, exactamente, la Study Guide. Y como el examen lo di en enero, entonces aproveché los feriados de fin de año acá para estudiar esa guía. Y me hice las preguntas al 100% de toda la guía, que es larga. Y había preguntas que yo decía, pero eso no hemos visto en el curso. Está bien, bien complejo o bien profundo, esas preguntas. Entonces, y luego dimos el simulacro de Planning Control, en donde obtuve una calificación alta que indicaba que pues estaba listo. Entonces, ya luego de dar el examen, me di cuenta que las preguntas del examen son más iguales al simulacro que a la guía. Entonces, el simulacro pues te da una idea de cuán listo estás realmente para el examen. Entonces, la guía es útil en mi experiencia
pero las preguntas son más similares al simulacro. Yo no sé si eso ocurre siempre o solamente fue, pues, en mi caso particular. No, yo creo que muy interesante lo que nos comentas y yo creo que está más ligado a lo que tú dices, ¿no? Más, el examen real es muy parecido al simulacro que nosotros tenemos, así que hay que darle bastante, digamos, rigor o vigencia a la nota que damos al simulacro, porque eso yo creo que nos da una muy buena medida de qué es lo que va a ser nuestro resultado final, ¿no? Así que te felicito, Omar. Y capaz, antes que se me vaya, creo que lo que te quería preguntar era, ¿cómo fue el tema de tiempos? Llegaste a la última pregunta, el desarrollo. ¿Cuánto te había tomado hacerte las 119 preguntas de opción múltiple en términos de tiempo? ¿Y cuánto te tomó hacer el memo? Ya, en cuanto a tiempo, yo considero que no es un factor así que vaya a afectar. Las 5 horas son más que suficientes. Yo acabé a las 4 horas, un poco antes, 3 horas y media, creo. Y el memo sí, bueno, es que depende, ¿no? De cada uno. Yo para redactar no soy tan bueno, entonces sí me tomo una media hora o unos 45 minutos. Y lo que sí más demora son los ejercicios de ingeniería económica que no son complicados, pero sí son varios y tú dices, pucha, ¿cuándo va a acabar esto? Porque pasa hasta la siguiente y viene otro ejercicio de cálculo y ya te llega a cansar un poco, ¿no? Pero en el curso te diste un ejercicio de ingeniería económica que según ustedes era lo más complejo que pueda venir en el examen. Y efectivamente, ¿no? La complejidad de las preguntas en el examen no superó a esa pregunta que ustedes dieron en el curso. Perfecto, perfecto, Mar, sumamente agradecido. Gracias por contarnos tu experiencia y capaz para cerrar con broche de oro esta entrevista sumamente interesante e inspiradora, sería ideal que nos puedas poner en pantalla, nos puedas presentar tu gran certificado reluciente, brillando, sacándole lustre, cosa que vemos esa gran noticia reflejada en pantalla y damos un gran aplauso de corazón a Omar por sus dos certificaciones, o sea, es coronado CCP y EVP de la ACE International, que es un, digamos, un logro mayúsculo. Y ahí están, pues en pantalla, Omar Tadeo Auris, nuestro nuevo Certified Cost Professional número 5568, logrado en marzo de 2025. Tremendo logro, Omar. Es una Muchas gracias, señor. algo para celebrar. Imagino que ya lo habrá celebrado en UK y espero pues que en casa, en la familia, también lo hayan celebrado como corresponde. Muchísimas gracias, Omar. Te dejo para que te despidas de la audiencia. En pronto estaremos colgando ese nuevo video para todos nuestros amigos de Planicontrol que nos siguen. Listo, Omar. Muchísimas gracias. Despide de todos nosotros y aliéntalos a que se certifiquen también, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Giancarlo, por la entrevista. Muchas gracias por el curso. Ha sido, como mencioné, muy útil para obtener esta certificación. Y a los colegas que desean también certificarse y han llevado pues el curso, simplemente darle un poquito más, estudiar así un fin de semana, asegurarse con el simulacro, con las grabaciones, el material y aventarse a la piscina. Perfecto, Omar. Muchísimas gracias, mi hermano. Éxitos totales. Disfruta UK y nos vamos a ver seguramente muy pronto. Chao, chao. Un gusto, chao.